Andrés, bienvenido. Hola. Cirujano plástico Buenos Andrés días. Callejas, Muchísimas bienvenido. gracias. Buenos días. Pues Gracias. Gabriela, amigos, la verdad es que es un tema esto de las cirugías plásticas todas, pero el implante de mentón, mucha gente lo utiliza y no sabemos exactamente de qué se trata, Andrés. ¿Qué es lo que se hace? Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, muchas personas estéticamente no tienen una definición adecuada del mentón. Se tienen que hacer una valoración en donde se hace un estudio que se llama cefalometría, en donde tomamos algunas medidas específicas de la frente, de nuestra nariz, de los labios y del mentón. Entonces, una persona estéticamente adecuada, con lineamientos en adecuados, equilibrio. exactamente, en equilibrio, debe de tener una línea recta en estas estructuras que les estas platiqué. que acabas de decir. Así es. Digamos un perfil griego. O ese está muy Exactamente. pronunciado. O está muy O puede estar muy pronunciado Ok, también. también. Exactamente. Entonces busca que haya proporción entre estas líneas Así es. y cuando entonces esta va hacia atrás es donde se hace este puede. procedimiento. Hay diferentes procedimientos. Sí. Ok. Uno es el implante, otro, dependiendo de esa proporción que Ajá. tengamos, puede ser una cirugía en donde se adelante una porción de la mandíbula Ah. o se puede poner un pequeño relleno en esta zona. El que se utiliza más en la actualidad es el implante, porque es muy sencillo, es una cirugía con anestesia local, es Eso te iba a decir, ambulatoria. yo creo que es una, digo, yo no soy médico, tú sí, es rápida, o sea, es ambulatoria, sales del hospital el mismo día. Sí, así es una cirugía ambulatoria, se hace con anestesia local, la recuperación es rapidísima, en menos de una semana ya puede hacer uno sus actividades. Entonces, previo a hacer este tipo de intervención, lo importante es hacer este examen para determinar si es candidato o no, porque no todas las personas pueden recurrir a este recurso. Exactamente. Debemos de analizar muy bien esta parte, la cefalometría que les comento, porque de ahí va a depender que el resultado sea bueno y no tengamos un problema más adelante. Claro. Hay veces que se coloca el implante y, por ejemplo, la zona media está posterior, está retruida. Entonces, en lugar de que sea de que se vea De un que se mentón vea bien. bonito, Sí, sí. Ajá. parece un mentón como de brujita. Ah, Se muy ve nada más- proyectado. Exactamente. Eso te voy a decir, Andrés, a lo mejor llega gente y dice, yo me lo quiero poner, no me importa, ¿no? O sea, a mí ponme el implante. Bueno, aquí entonces entra la ética del cirujano plástico, me imagino, decirle, pues mira, yo te digo que no porque va a pasar esto y esto, pero al final del día, pues la gente a veces llega y decide cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto, pero aún así, aunque el paciente decida, sí tenemos que ofrecerle el mejor resultado. Sin Claro. duda. Entonces, si nosotros sabemos perfectamente que el implante no va a ser lo mejor para él, Así ni modo, preferimos decirle que no se puede operar, ¿no? Oye, ¿y tiene algún tipo de efectos secundarios? ¿Hay que tener cuidado con este tipo de procedimientos o en todos los casos es exitoso? No en todos los casos es exitoso, es como todos los implantes, como los de glúteo, como los de busto, en donde, como es un objeto extraño Claro. que se coloca en el cuerpo, ¿De qué es? puede haber, es silicón, pero es un silicón rígido, Ok. no es como el silicón del busto. Sí, sí. Es un silicón rígido y este también nos puede traer consecuencias como los implantes de busto. ¿Cuáles son estos? Una contractura alrededor, una cápsula que se forma alrededor del implante. ¿Produce dolor esto? No, pero sí puede provocar deformaciones. Ah. Y si esta deformación va avanzando, se nota. Y en este caso Claro. se quita de nuevo. Sí, lo ideal sería quitarlo, dejar un tiempo al paciente sin este implante y se puede intentar colocar en una segunda ocasión. Ok. No, Oye, entonces, pues sí. y también es importante saber el costo, porque Ah, luego, nos interesa el procedimiento, pero ¿qué tan costoso Más es? o menos. Afortunadamente, como se hace con anestesia local, el costo es muy, muy económico. Ok, Gracias. muy bien, muy bien. Sí, ¿Es económico? ¿Es aproximadamente en cuánto Más podría o costar menos, esto? digo, obviamente no nos estimado. digas el precio porque cada médico es Aproximadamente- diferente, pero más o menos. Aproximadamente va entre los 8,000 y los 14,000 pesos. Ah, es un procedimiento, digamos, no Accesible, tan costoso, exactamente. no como otros que Es hemos muy hablado. accesible. Muy Y ahora bien. hay personas que necesitan a lo mejor este implante de mentón, aparte de estéticamente, ya por algo médico, como lo decía hace rato. Mejor de verdad nacieron con el rostro, esta parte deforme, Así y es. entonces hay que hacerlo sí o sí. Exactamente, sí hay pacientes que nacen con algunas deformaciones en la mandíbula, en donde les tenemos que hacer o un avance de la mandíbula o la colocación de un implante o a veces también es el retroceso de Claro, este. a veces está muy proyectado. Así es. Sí, Muy que bien. tienen, por ejemplo, la quijada muy salida o esto muy salido, pues hay que hacerlo para atrás. Exacto, eso se llama macrognatia. Qué bueno que existen los cirujanos plásticos Claro. y que se pueden mejorar este tipo de cosas. Y que sin duda lo más importante es buscar una opinión profesional e ir con el experto es. para que nos dé el diagnóstico adecuado. Así es. Muy bien.
Doctor, Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias por brindarnos estas opciones para vernos mejor. Ya lo sabe, ya lo conoce y lo más importante es que usted acuda al médico buscando una opinión profesional. Hacemos nuevamente una pausa. Es viernes, estamos sumamente contentos de compartirlo con usted, pero al regreso tenemos mucho más aquí en Tu Ciudad Es o No Es Así, Juan Ramón.